Primera a Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Muy bien, para los que no saben, esa Primera de Tesalonicenses está entre Mateo y Apocalipsis. Muy bien. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. El Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Entonces los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Pero vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino vigilemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de la fe y del amor, y con la esperanza de salvación como casco. Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que vigilemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo estáis haciendo. Gloria al Señor por la palabra. Señor, te rogamos que en esta noche también tu palabra corra y sea glorificada. Señor, asístenos con tu presencia como siempre lo has hecho, y permítenos que nuestro entendimiento sea abierto y que aquellas cosas que todavía no podemos entender, Señor, tú vayas dándonos a conocer, iluminando nuestras mentes con tu Espíritu para poderlas entender. Lo rogamos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. También anoche les conté que tenemos traducción de la Biblia, pero además damos capacitación, porque también dijimos anoche que la Sociedad Bíblica no simplemente distribuye la Biblia, sino que se interesa en enseñarla. Por eso tenemos seminarios de ciencias bíblicas para pastores y líderes. Tenemos diplomados en Antiguo Testamento, en Nuevo Testamento, en predicación expositiva, en consejería pastoral, en Biblia y cultura, en hebreo, en griego. Y
en educación cristiana, especialmente para los maestros de escuela dominical. Así que estamos para servirles y esperamos sus oraciones a favor de la Sociedad Bíblica Colombiana. Dije, esta noche vamos a tratar dos textos, uno en primera a los tesalonicenses y el otro en segunda a los tesalonicenses. Nos hemos acostumbrado a usar un genitivo cuando mencionamos estas cartas y entonces decimos primera de Tesalonicenses, decimos segunda de Corintios, decimos primera de Timoteo. Sin embargo, esas cartas no fueron escritas por tesalonicenses, ni fueron escritas por corintios, ni fueron escritas por Timoteo, fueron escritas por Pablo. Y entonces digamos que gramaticalmente, técnicamente, son primera a Timoteo, para no usar todo el nombre, primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Entonces abreviamos diciendo primera a Timoteo. Vamos a hablar rápidamente, en primer lugar, de fecha y lugar de la escritura de estas cartas. ¿Con qué libro comienza su Nuevo Testamento? Con Mateo. Pues fíjense, si nosotros arregláramos de forma cronológica el Nuevo Testamento, tendría que comenzarse con la primera carta de Pablo a los tesalonicenses, porque ese es el primer escrito que tenemos del Nuevo Testamento. No fueron los evangelios los que se escribieron primero. De hecho, los evangelios se van a escribir mucho tiempo después. Son las cartas de Pablo las que comienzan a escribirse primero, y hay quienes creen que precisamente esta primera carta de Pablo a los tesalonicenses es la primera carta de Pablo, pero también es el primer escrito neotestamentario que nosotros tenemos hasta hoy. Hay evidencia de que en realidad este es el primer documento del Nuevo Testamento. Se supone que esta carta la escribe Pablo desde Corinto alrededor del año 50 después de Cristo. Cuando estamos hablando de los escritos neotestamentarios, es decir, del Nuevo Testamento, acostumbramos a decir que son escritos ocasionales. Son escritos ocasionales. Con eso queremos decir que son escritos que responden a ciertas circunstancias, a ciertas necesidades, a ciertos momentos. No es que Pablo quisiera inmortalizar su nombre, ya que no pudo hacerlo teniendo hijos, entonces lo va a inmortalizar a través de un libro. Generalmente se dice que un hombre puede inmortalizar su nombre a través de los hijos, a través de un busto que se coloque en alguna ciudad y a través de un libro. Así se supone que se inmortaliza el nombre de una persona. Pues Pablo no dijo voy a inmortalizarme escribiendo libros, sino que él escribe precisamente para responder a necesidades que hay. Y esta carta entonces la escribe por una necesidad como también las otras. La segunda carta, algunos creen que la escribió también desde Corinto, muy poco tiempo después de haber escrito la primera carta, porque quizá esa primera carta fue mal interpretada y entonces él tiene que escribir para corregir a esos errores que se dieron al interpretar su carta.
Hay algunos que creen que Pablo no escribió la segunda carta a los tesalonicenses, que la escribió un discípulo, y pues tienen razones para decirnos eso, pero siempre serán posibilidades. No podemos decir que tajantemente es así, como tampoco podíamos anoche decir tajantemente que Pedro no escribió la segunda carta, aunque hay argumentos para decir que no la escribió, y como hay argumentos para decir que Pablo tampoco escribió esta segunda carta. Sin embargo, entre la primera y la segunda carta hay tantas similitudes que uno duda más de creer que Pablo no la escribió. Lo más seguro es que él pudo haberla escrito, y si no, cuando lleguemos al cielo le vamos a preguntar y él nos va a sacar de dudas sobre eso. El tema central de las dos cartas es precisamente la segunda venida de Cristo, su inminencia y los signos que precederán a esa venida. Ese es un tema unificador de las dos cartas. En cuanto a esa primera carta, puede decirse que Pablo la escribió para atacar las murmuraciones que se estaban dando acerca de él. Le estaban atacando a Pablo, estaban atacando su personalidad, de tal manera que él va a escribir para refutar esas murmuraciones, y puede eso entreverse en los capítulos 1 y 2. Pero también para expresar su gozo y gratitud por las noticias recibidas por parte de Timoteo acerca de la iglesia. Eso lo podemos apreciar en el capítulo 3. Y para dar mayor claridad en cuanto a la condición de los que habían muerto en el Señor, para alentar la fe de los hermanos, como podemos verlo en el capítulo 4, versículos 13 y 18 que hemos leído, y dar mayor claridad en cuanto al regreso de Cristo, como se puede ver en el capítulo 5. En cuanto a la segunda carta, Pablo escribe otra vez para expresar gratitud por el crecimiento espiritual de los creyentes a pesar de la persecución a que han sido sometidos, han sido expuestos, y corregir errores doctrinales que se estaban dando acerca de la segunda venida de Cristo. Probablemente, como dije, una mala interpretación de lo que él había escrito en su primera carta, que sigue siendo también hoy día motivo para afirmar que Pablo muy probablemente cambió su manera de pensar en cuanto a la venida de Cristo. Que pareciera que Pablo en la primera carta creyera que ya Cristo viene, y entonces en la segunda tiene que corregir esta interpretación. Esa es una posibilidad. Si no lo podemos dilucidar, pues ahí está el pastor Nelson también, que les ayuda con eso. Muy bien. Hay un versículo que es espúreo, no lo vayan a aprender de memoria, pero yo sí lo memoricé. Y por eso tomo tanto café, porque yo escribí otro versículo que dice: el colombiano por café vivirá. Ese es espúreo, no lo vayan a incluir. El primer texto, primera a Tesalonicenses 4, 13 a 5, 11, que ya leímos, tiene que ver con la venida del Señor. Esto constituye una unidad temática. Aquí, entre nosotros nada más, pues tenemos que admitir que a veces la división en capítulos y versículos de la Biblia
no son las más felices. A veces se dividieron capítulos donde no deberían haberse dividido. Por ejemplo, esta sección no debió dividirse, no debió colocarse un nuevo capítulo, sino simplemente continuar como si fuera el capítulo 4, porque tiene que ver con una unidad temática. ¿Ya? Ahora, escúchenme bien, conéctese, porque cada 20 minutos nos desconectamos, y entonces yo quiero que se conecte si está desconectado o desconectada. Escuchen bien, cuando yo digo esto, no estoy haciendo una crítica a quienes hicieron la división de la Biblia. Yo supongo que si al pastor Orbey y a mí nos hubiera tocado dividir la Biblia en capítulos, habríamos hecho algo totalmente improcedente. Nos habríamos equivocado demasiado, ¿ya? Pero cuando uno comienza a estudiar la Biblia, se da cuenta que a veces esas divisiones nos hacen pensar que estamos cambiando de tema, que estamos cambiando de una cuestión doctrinal a otra. Sin embargo, no es así. Otro caso. Primera a los Corintios. Se dividió capítulo 12, capítulo 13, capítulo 14. Pues fíjense, esa es una unidad temática, y a esas unidades temáticas entonces las llamamos perícopas, y decimos esa es una perícopa, y esa perícopa tiene que ver con los dones espirituales. Quizá por esa división es que a veces entendemos mal el capítulo 13 de esa carta. ¿Cuándo se predica del capítulo 13? ¿Recuerdan de qué trata el capítulo 13 de Primera a los Corintios? La preeminencia del amor, la excelencia del amor. ¿Cuándo se predica de ese capítulo? El día del amor y la amistad, cuando hay un matrimonio, cuando se va a hablar acerca de la relación conyugal. Otra vez, escúchenme bien, no estoy diciendo que sea impropio, inadecuado. Lo que estoy diciendo es que si hubiéramos entendido muy bien, quizá pensaríamos más de una vez si lo usaríamos para predicar en esas ocasiones. Porque el capítulo 13 es el puente que une 12 y 14 y tiene que ver con el ejercicio de los dones espirituales. Pablo no escribió el capítulo 13 para enseñarnos cómo relacionarnos con la esposa o cómo relacionarse con el esposo. No escribió ese capítulo para decir, yo sé que por allá más adelante van a crear una fiesta que se llamará amor y amistad, entonces para que tengan material para que prediquen sobre eso. No, Pablo escribe ese capítulo para decirnos cómo poner en práctica los dones espirituales, y dice que la mejor manera es ejercitándolos en el amor. Pero casi nunca lo predicamos relacionado a esos temas. De todas maneras, así nosotros digamos que probablemente la división no fue la mejor, tenemos que decir gracias a Dios por la división de la Biblia en capítulos y en versículos. No era así. Ni siquiera las palabras se dividían unas de otras, sino que estaban todas pegadas, ¿ya? Y fíjense qué tal que no tuviéramos la Biblia dividida en capítulos y versículos, y yo les hubiera dicho, hermanos, busquen en su Biblia donde Pablo a los tesalonicenses dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis. Pues habría terminado de leer y quizá de predicar, y todavía estarían buscando dónde
está ese texto. Así que esta es una ayuda extraordinaria. Así uno tenga que decir, pues no era el lugar para hacer la división. Muy bien. El apóstol anima o alienta a algunos hermanos que estaban preocupados pensando en sus seres queridos ya muertos y creían que no iban a participar de los beneficios de la segunda venida de Cristo. Y lo tenemos en el capítulo 4, versículos 13 al 18. Es muy probable que después de la predicación del Evangelio por parte de Pablo, muchos creyeron, como lo dice la Escritura, pero quizá murieron muy pronto después de haber creído en Cristo. Y entonces los hermanos están preocupados, ¿qué va a pasar con nuestros parientes que habiendo creído en Cristo murieron antes de que el Señor regrese? Ellos también van a beneficiarse con esa venida del Señor o no. Y entonces están angustiados por eso. Y Pablo va a escribir entonces para alentarles en cuanto a su fe y decirles no se preocupen por eso, también ellos van a disfrutar de los beneficios de la segunda venida del Señor. Y en el capítulo 5, los versículos 1 al 11, deja en claro que no es posible establecer fechas en cuanto al regreso del Señor. Por eso alienta a los hermanos a estar siempre vigilantes en actitud de espera. A veces no se aprende la lección. A Jesús resucitado, los discípulos le preguntan, Señor, ¿vas a instaurar el reino a Israel en este tiempo? Eso era lo que más les preocupaba. Y el Señor les va a responder, eso a ustedes no les debe preocupar, a ustedes no les toca saber eso. Hay otras cosas que sí nos toca saber. ¿Para qué perder el sueño? ¿Para qué desvelarnos toda una semana tratando de hacer cálculos acerca de cuándo regresará el Señor si nunca acertaremos? Porque el mismo Señor dijo, del día y la hora nadie sabe. Sin embargo, todavía a veces encontramos algunas noticias de algunos grupos donde aparecen fecha y hora en que el Señor viene. Y lo más trágico es uno encontrar hermanos angustiados porque se acerca ya ese día. Ya va a llegar el día que según los mayas esto se va a acabar. Ya va a llegar el día que según tal grupo va a venir el Señor. Ya casi se acerca el tiempo que tal profeta dijo que Jesús regresaría. Trágico. Perdonen, a eso no podemos decirle amén, ¿cierto? Porque eso es trágico. Por eso necesitamos estudiar la palabra. Ahí sí, un amén, ¿cierto? Eso sí. Para no dejarnos engañar ni desviar, para no dejarnos preocupar y angustiar. Por eso cuando alguien dice que en tal fecha porque ha pasado esto y aquello, entonces de acuerdo con eso restan tantos días o tantos años y en tal fecha el Señor vendrá, yo puedo tener la plena seguridad que no será así. Porque si fuera así, entonces el Señor se habría equivocado, porque sí habría habido alguien que sí sabía la fecha de su regreso, pero Él dijo, el día y la hora nadie lo sabe.
Nadie lo sabe. Y fíjense, eso es lógico. Eso es lógico. Uno como profesor no debiera dar la fecha de exámenes a los estudiantes, para que estudien siempre. Pero uno como docente tiene que dar las fechas. Yo enseño hebreo en este momento en un seminario católico de allí de Funza, en Cundinamarca. Y entonces me toca establecer fechas para exámenes. Y yo sé que los estudiantes solamente se prepararán la noche antes del examen. Si el Señor nos hubiera dicho en qué día vendría, entonces andaríamos de parranda en parranda y la noche antes de que Él viniera nos santificaríamos. Así que es también pedagógico porque me enseña a vivir de tal manera que siempre glorifique al Señor como si Él viniera ahora, pero también que me mantenga viviendo fiel, así Él se demore 1000 años en regresar. ¿Ya? En 3:13, Pablo ha expresado su anhelo de que el Señor afirme los corazones de los hermanos, que los haga irreprochables en santidad delante de Dios nuestro Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Y el término que usa aquí para venida es parusía. Parusía. No parecía, sino parusía. Parusía. Al terminar el culto vamos a estar el pastor Orbe y yo allá en la puerta, y solamente los que sepan escribir eso en griego podrán salir. ¿Ya? Si no, no pueden salir hasta que se lo aprendan. ¿Ya? Sí. Parusía. Parusía puede significar presencia, venida. Y no necesariamente de Cristo, no necesariamente del Señor. Es una palabra que se usaba en el idioma griego para hablar de la llegada de alguien, de la venida de alguien, de la presencia de alguien. Por ejemplo, Pablo dice: me regocijo con la parusía de Estéfanas, de Fortunato y de Acaico, pues ellos han suplido vuestra ausencia. Me regocijo con la parusía de Estéfanas, Fortunato y Acaico. Fíjense, aprovechen las hermanas que están en embarazo, ahí pueden quizá apuntar esos nombres para el hijo, ¿ya? De pronto Acaico, ¿cierto? Muy bien, muy bien. Entonces fíjense que Pablo está usando la palabra para hablar del regocijo que le dio ver llegar a estos hermanos. Se usaba para referirse a la llegada o visita de algún rey o emperador. Y entonces cuando un rey, un emperador o un oficial del ejército bien reconocido llegaba a una ciudad, eso se llamaba parusía, la venida del rey, la venida del general, la venida del emperador. Pero llega a usarse de forma técnica para referirse al retorno de Jesucristo. De este modo se emplea en la escatología y en la teología. Así que cuando nosotros ahora hablamos de parusía, básicamente nos estamos refiriendo al evento que se conoce como el retorno del Señor Jesucristo o la segunda venida del Señor Jesucristo para entrar triunfante en su gloria, acompañado de los elegidos al final de los tiempos. Los testigos de Jehová la interpretan como algo ya realizado, es decir, que consideran que ya el Señor ha regresado, que ya está presente, así que ellos no hablan de parusía como algo que vendrá, sino de algo que ya está dado, porque según ellos ya Jesús ha regresado de forma invisible, de forma espiritual. Y es una consecuencia lógica de otro error doctrinal. Ellos no aceptan
que Jesús hubiera resucitado físicamente, sino de forma espiritual. De modo que para ellos todavía Jesús está en la tumba, aunque espiritualmente resucitó. Infortunadamente, algunos cristianos que siguen la corriente de la dispensación, especialmente la dispensación pretribulacionista, interpretan esta venida también de forma invisible y dicen que Jesús viene solamente de forma espiritual. Y por eso a veces resultamos con tres venidas de Jesús. La primera cuando nació como niño, la segunda que vino de forma invisible y la tercera cuando regrese. Y esto nos pone en aprietos con la Escritura, porque la Biblia en el Nuevo Testamento en realidad no da pie para una venida invisible de Jesús, sino que siempre la presenta como una venida que será visible y audible, de tal manera que nadie podrá excusarse diciendo no me di cuenta. Mientras que si hablamos de una venida invisible y no audible, entonces habrá razón para que alguien diga yo no me di cuenta de eso. En primer lugar, Pablo alienta a los hermanos que están preocupados por los parientes que han muerto antes del retorno de Jesús. Su interés no es determinar cuándo y cómo tendrá lugar la parusía, sino que su interés es alentar a los creyentes de Tesalónica a no entristecerse por sus muertos, como lo hacen los paganos que no tienen esperanza, pues cuando Cristo regrese, tanto los muertos en Cristo como los creyentes que se encuentren vivos se le unirán para estar siempre con Él. De esa manera Pablo aplaca la inquietud, tranquiliza las mentes de los hermanos y les dice tranquilos, también ellos participarán de los beneficios de la segunda venida de Cristo. Un punto de discusión ha sido en cuanto a si Pablo consideraba inminente el retorno de Cristo, ya que se refiere a nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Es en el versículo 15, y luego en el 17 dice, y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Entonces, algunos se preguntan si Pablo cambió su forma de pensar en cuanto al regreso de Cristo. Dicen, pareciera que en la primera carta a los tesalonicenses estuviera pensando que el Señor ya viene, esto es pronto, ya está cerca, Él regresará y todavía nosotros estaremos vivos cuando Él regrese. Y entonces dicen, parece que Pablo tuvo que corregir a su forma de ver la parusía para mostrar que es algo que todavía no viene. Sin embargo, a veces esos adverbios que se usan, pronto, no significa tanto, por ejemplo, en cuanto a la inmediatez, sino en cuanto a la rapidez, ¿ya? Y puede ser que Pablo simplemente se incluye dentro de los que estarán vivos o estaremos vivos cuando el Señor regrese, ¿ya? Eso es probable que Pablo así lo creyera y quizás sí por lo que va después a decir en la segunda carta. Quizás fue esto lo que produjo una interpretación incorrecta en la iglesia y por eso Pablo tiene que rectificar a través de su segunda carta. Pablo usa las expresiones los que duermen,
versículo 13, los que durmieron, versículo 14, los que durmieron en él, versículo 14, y los que durmieron, versículo 15, como sinónimos de la otra expresión, los muertos en Cristo. Así que Pablo no está hablando aquí de dos grupos diferentes. Él no está hablando de algunos que duermen en Cristo y de otros que mueren en Cristo. Simplemente son expresiones neotestamentarias que se usan para hablar de las personas que, habiendo creído en Cristo, tienen que experimentar la muerte física. Y también Juan en su libro de Apocalipsis va a decir: dichosos de aquí en adelante los que mueren en el Señor. Así que Pablo no está hablando de unos que se quedan dormidos y otros que se mueren. No, son los mismos los que duermen en él, los que durmieron, los que murieron en Cristo. Entonces está refiriéndose al mismo grupo de personas. Es una referencia a los que murieron creyendo en el Señor. Aquí el apóstol no hace referencia a la resurrección de los paganos, lo cual no significa que Pablo no crea en la resurrección de todos. Y aquí una lección de hermenéutica. El silencio que a veces encontramos en un texto bíblico acerca de algo en particular no debe llevarnos a interpretar incorrectamente. Por ejemplo, este caso. Si aquí Pablo no mencionó la resurrección de los no cristianos, de los no creyentes, de los paganos, no podemos salir a decir: Pablo no cree en la resurrección de todos, solamente cree en la resurrección de los justos. No. A él en este momento no le interesa ese otro grupo. A los que tiene que alentar, a los que tiene que consolar, a los que tiene que edificar, es a los que han creído en el Señor y que están preocupados porque sus parientes que también creyeron en el Señor murieron antes de que Cristo regrese. La resurrección de Jesús es garantía de la resurrección de quienes creen en Él. Porque si Cristo resucitó, también traerá con Él a los que durmieron en Él. Esa es una verdad fundamental de la fe cristiana. Esa es una verdad fundamental. Sin embargo, fíjense, ya muy temprano en la historia de la iglesia cristiana, había hermanos que no creían en la resurrección. Así lo leemos en la primera carta de Pablo a los Corintios, el capítulo 15, donde Pablo tiene que refutar la creencia de algunos que decían: no hay resurrección. Probablemente esa misma corriente, algunos de los que creían eso en Corinto pasaron a Tesalónica y estaban enseñando lo mismo. Pablo va a corregir eso y va a decir: si Cristo no resucitó, nuestra fe entonces no tiene sentido, nuestra fe es vana. Pero dice: pero Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron, es hecho. Es hecho. Así que la resurrección de Jesús es garantía de nuestra resurrección. Esa es una verdad fundamental y fundante de la fe cristiana. Sin resurrección de Jesús no hay vida, no hay esperanza. Y fíjense cómo precisamente por sacar los textos del contexto se enseñan errores. Hay un grupo que visita a hermanos y les dice: usted tanto que se ufana de su fe en Cristo, no debiera
ufanarse, porque Pablo, el mejor intérprete de Jesús, dijo que si en esta vida esperamos solo en Cristo, somos los más dignos de lástima. Y entonces a veces los hermanos se dejan deslumbrar con esa enseñanza y no siguen leyendo, porque Pablo sigue diciendo, pero Cristo ha resucitado de los muertos, ha resucitado. Si uno desconociera el resto del pasaje, podría predicar un sermón titulado El cristiano, la persona más desdichada del mundo, pero no es verdad. Al contrario, es la más dichosa, es la más dichosa. No hay nadie sin Cristo que pueda tener la dicha de los que estamos en Cristo. Los que aún vivan al momento de la parusía. ¿Recuerdan qué es parusía? Porque a mí se me olvidó. Gracias por recordarme, ya se me había olvidado qué significaba eso. Los que vivan al momento de la parusía no tendrán ninguna ventaja sobre los que durmieron en el Señor. Y Pablo es claro en eso. Cuando Cristo regrese, todo se realizará con la más absoluta imparcialidad. Los vivos no tendrán ventaja sobre los muertos, ni los muertos sobre los vivos. Ambos ascienden para encontrarse con el Señor. Y el término que se usa aquí en el versículo 17 es harpazo, harpazo. Seremos arrebatados, seremos trasladados. Harpazo, arrebatar. Ya son dos palabras para el examen de esta noche. Parusía y el verbo harpazo. Elementos de este evento. En primer lugar, la voz de mando. Keleusma, la voz de mando. Esta palabra tan solo ocurre aquí en el Nuevo Testamento. Se usa para referirse a la orden dada con fuerte voz por un oficial a sus tropas o un cazador a sus perros. Indica que el Señor regresará como un conquistador, como un conquistador. Voz de mando. Cuando el Señor regrese, no se escuchará el llanto de un bebé en un establo, sino que cuando Él regrese se escuchará una voz potente que retomará, que va a sonar fuertemente en todo el universo, de tal manera que aún los muertos oirán la voz de Él y se levantarán. Es una voz poderosa, es la misma voz que un día dijo que haya la luz y fue la luz, y ese día cuando Cristo venga gritará, hablará con fuerte voz, es una voz que se va a escuchar por todo el mundo. Hasta los sordos oirán su voz. Nadie podrá decir no oí. Estaba tan dormido que no oí. Si estaba dormido es porque no está en Cristo. Porque Pablo dice que nosotros somos del día y no de la noche. Y por eso debemos andar como hijos del día, hijos de la luz. El Señor retornará como conquistador, como juez, no como redentor, no como el Mesías que va a morir en la cruz, sino como el juez que va a juzgar a todos, a vivos y a muertos, y que va a llevar para estar con Él a los que creyeron en Él, y va a condenar a los que lo rechazaron. Con voz de arcángel y con trompeta de Dios es otro elemento acá. La voz de arcángel, la palabra arcángel
tan solo se encuentra aquí y en Judas 9, donde se identifica con Miguel, el arcángel Miguel, que pelea, disputa por el cuerpo de Moisés. ¿Ya? Una carta un poco compleja, difícil, pero menos mal que aquí tienen al pastor Orbey para que les hable de eso después. Yo no, en eso yo no me meto, pero el pastor sí. ¿Ya? Muy bien. Designa a un ángel superior de rango superior, a un jefe de ángeles, el arcángel. ¿Ya? Entre paréntesis, con ese movimiento de títulos ministeriales, donde ya pastor es insignificante, ahora hay que ser apóstol, hay que ser profeta, y hay patriarcas. Es probable que después aparezcan los arcángeles también. ¿Ya? El arcángel es un ángel de rango superior. ¿Ya? Y este ángel aparece tocando la trompeta, anunciando el retorno del Señor. Es la señal de que para que los muertos se levanten y los vivos sean transformados, como dice Pablo en 1 Corintios 15:52, al sonar de la trompeta. Así que la venida del Señor no solo será visible, sino también audible. Se oirá la trompeta. El sonido de trompeta en el Antiguo Testamento también precede a eventos, a teofanías, a manifestaciones extraordinarias de Dios. Cuando Dios va a hacer algo extraordinario, se escucha la trompeta. Así que este texto está diciéndonos que cuando el Señor venga, también se oirá la trompeta, porque Jesús no es un hombre, sino que es el Dios que se hizo hombre y regresará también como Dios, y precedido de este sonido extraordinario de la trompeta que anuncia que Él viene. Como cuando los soldados anunciaban a través del sonido de la trompeta la llegada de un rey, de un emperador, de un oficial. El Señor mismo descenderá del cielo. Él mismo. Jesús dijo: yo tengo poder para quitar mi vida y para volverla a poner. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo y la vuelvo a tomar. Él es el Dios de la vida y es el Dios que da vida, el Dios que permanece para siempre. Y a Dios nadie lo pudo matar, tan solo la tumba lo retuvo 3 días, porque era necesario para perdonar nuestros pecados que Él fuera a la cruz y muriera en lugar tuyo y en lugar mío, para que ahora nosotros, creyendo en Él, tengamos vida en su nombre. Él mismo regresa, y entonces los muertos en Cristo resucitarán primero. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Y los vivos serán arrebatados en las nubes junto con los que durmieron para recibir al Señor en el aire. Y aquí el verbo apantesin es un término que se usa para dar la bienvenida a un oficial, a un dignatario. Y entonces cuando un emperador llegaba a una ciudad, a algún lugar, se le daba la bienvenida. Y esta es la palabra que se usa acá para cuando se dice que salen a recibir al Señor en el aire, a darle la bienvenida. Es una palabra que también se utiliza, por ejemplo, en Hechos 28:15, cuando Pablo dice que los hermanos, cuando él iba para Roma, salieron a recibirlo. Salieron a recibirlo, es el mismo verbo apantesin. Salieron para llevarlo, para terminar de llevarlo hasta Roma. ¿Ya? Será súbita como ladrón en la noche, dice 5:2.
no se sabe ni el día ni la hora. Por eso los creyentes deben estar apercibidos, deben vivir como lo que son, hijos de luz e hijos del día. Deben seguir animándose y edificándose mutuamente, como dice Pablo en esta parte 5, 1 al 11 básicamente. Cristo viene otra vez. El segundo texto, no lo voy a leer por tiempo, es 2 Tesalonicenses 2, 1 al 12. Este es uno de los textos más complejos que tenemos en la Biblia. Todavía, si uno es honesto, los eruditos honestos tienen que todavía decir, no sabemos exactamente qué quiso decir Pablo. San Agustín, interpretando este texto, dijo algo similar. No se sabe qué quiso decir el apóstol Pablo. Así que en esta noche, todo cuanto yo puedo decirle de esto es, no sabemos qué quiso decir Pablo. No sabemos. Vamos a tratar de mirar un poco el texto. Pablo había escrito ya sobre el tema de la venida de Cristo. Ahora enseña en forma más extensa sobre este mismo asunto, debido a que algunos decían que el regreso del Señor ya había tenido lugar. Y entonces estaban confundiendo a los hermanos porque estaban transmitiendo este error. Ya el Señor regresó, ya eso sucedió. ¿Ya? Y fíjense que es un error que se sigue transmitiendo hasta el día de hoy. Algunos todavía siguen sosteniendo que ya el Señor regresó. Hay dos eventos que preceden, según esta sección, al regreso de Cristo. Y yo quiero que ustedes esta noche, antes de dormir, puedan leer esos versículos 2 Tesalonicenses 2, del 1 al 12, que no lo leemos acá por tiempo. Pero hay dos eventos que preceden al regreso de Cristo: la apostasía y la manifestación del hombre de pecado. Y ahí es donde, hablando popularmente, patinamos. No sabemos exactamente qué quiso decir Pedro. Es probable que cuando Pedro dijo que nuestro hermano Pablo ha escrito cosas difíciles de entender, las cuales algunos las tergiversan, es probable que haga referencia a esto. Si Pedro leyó las cartas de Pablo a los tesalonicenses, es muy probable que también se quedó pensando sin saber exactamente qué quiso decir Pablo cuando afirmó esto. Y entonces, en primer lugar, tenemos la apostasía o rebelión. Esta palabra se aplicaba tanto a la sublevación contra algún gobierno como a la negación de la fe en Dios. Y entonces, ya de forma muy particular, cuando nosotros hablamos de apostasía, no tenemos en mente una sublevación contra un presidente o contra un gobierno, sino que de una vez estamos haciendo referencia a esa negación de la fe en Dios, a ese abandono de la fe en el Señor. La apostasía fue predicha por el Señor Jesucristo, como puede leerse en Mateo 24, 10 al 13, donde el Señor habla de falsos maestros, de falsos cristos, de falsos profetas que van a engañar
y aún algunos de los escogidos probablemente van a ser trastornados, van a dudar. El pueblo de Israel una y otra vez apostató de la fe en el Señor, abandonó al Señor para irse tras los ídolos, tras la idolatría. Eso es apostasía. En la época previa al Nuevo Testamento hubo un emperador llamado Antíoco IV Epífanes, que arrastró a muchos judíos a abrazar las costumbres helénicas, es decir, las costumbres paganas de los griegos. Esto ocurre entre los años 175 y 164 antes de Cristo. Probablemente, si no está conectado, conéctese. Probablemente es por esta época que se escribe el libro de Daniel, probablemente. ¿Ya? Daniel llama abominación desoladora al acto abominable de Antíoco IV Epífanes de pisotear la dignidad del templo, de introducir una estatua del Zeus olímpico al templo y de sacrificar cerdos sobre el altar, habiendo construido sobre ese altar otro altar. Y entonces Daniel a esto parece que lo llama la abominación desoladora. Es la época en que se levantan los macabeos para defender la fe. Un 25 de diciembre del año 167 antes de Cristo, Antíoco IV profanó el templo. Un 25 de diciembre del año 164, los macabeos restauran el templo, lo purifican y lo dedican de nuevo a Dios. Así como la venida del Mesías fue precedida por apostasías como la que acabo de mencionar, también dice Pablo, la segunda venida de Cristo, la parusía, será precedida de apostasía. Muchos abandonarán la fe. Muchos renegarán de la fe. Y había quienes estaban precisamente abandonando la fe porque se estaban preguntando cuándo será que se cumple la promesa de su advenimiento. Y entonces creyeron que el Señor dilataba mucho su tiempo y no regresaba, así que desisten de la fe en Él. Dicho sea de paso, alguien que en realidad ha muerto en Cristo, es decir, ha muerto a sí mismo para hacer del Señor su Señor y Salvador, permanecerá en la fe. En la fe. Hay algunos que simplemente por un momento de emoción dicen creer en el Señor, pero sucede lo de la parábola del sembrador. Algunos rápidamente abandonan el camino porque en verdad no habían entregado plenamente su vida al Señor. Déjenme colocar una ilustración. Vamos a suponer que el pastor Nelson se compró un marranito bien pequeñito y él se lo llevó a la casa. Le hizo una cochera, decimos en el valle, no sé acá cómo se llama. Le hizo una cochera con azulejos
donde no hay nada de fango, nada de mugre. Y entonces ese marranito lo mantuvo bien aseado, lo bañaba cada 8 días, le compró una loción para marrano y entonces hacía que el marrano oliera bien. Y cuando el marrano cumplió el año, el pastor Nelson, muy orgulloso de que su marrano es aseado, le compró una cadenita de oro y lo sacó a pasear para que todos vieran al marrano convertido en alguien, en algo muy puro. Infortunadamente llovió y se hizo lodazal, y por donde van no hay nada seco. El marranito tan pronto vio el barro, pegó un empujón, se le soltó al hermano Nelson y se revolcó en el barro, porque la naturaleza del marrano es ser cochino. Y entonces, por el mismo tiempo que el pastor Nelson compró el marranito, el pastor Orbey compró un gatito. Y claro, no lo bañaba, pero le compró baño seco y le echaba su talco para asearlo, le compró también loción de gato. Y salió también con el gatito, con una cadenita. Y por donde iba no había nada seco, solamente barro, y el pastor obligó al gatito a pasar por el barro. El gatito procuró no hundir mucho sus patitas en el barro y tan pronto pasó, se detuvo y se limpió, porque su naturaleza es ser limpio. Mi hermano, mi hermana, un cristiano que se revuelca en el fango es porque en realidad es cochino, es un cristiano impuro. Un cristiano quizá puede embarrarse en algún momento, pero jamás estará contento estando embarrado. Tan pronto es consciente de que ha fallado al Señor, se detiene y pide al Señor que lo purifique. La manifestación del hombre de pecado, el hijo de perdición. Y aquí es donde todos reconocen que hay cosas difíciles de entender, especialmente la última parte. El ho antropostes anomías, ho huiostes apoleias. Literalmente, el hombre de la no ley, el hombre sin ley. Anomía es sin ley, nomos es ley, de tal manera que anomos es sin ley. Este es el hombre que se conoce como el hombre de pecado, el hombre del desenfreno, el hombre del desafuero, el hombre de la no ley, el hombre que vive sin ley, el hijo de perdición, apoleias. Es la alusión a un personaje enemigo del Señor que aparecerá en los últimos tiempos. Será este quien va a liderar la apostasía. Será este quien va a liderar la rebelión contra el Señor. Será este que desafiará a los creyentes y los alentará a abandonar al Señor y para andar tras la mentira, para andar tras la injusticia, para andar tras la idolatría. Será uno de los agentes de Satanás. Algunos dicen que es Satanás mismo. El texto parece indicar que es simplemente un agente, alguien que cuenta con el poder de Satanás, pero no es Satanás mismo, es alguien que cuenta con el poder de Satanás. Es alguien que se opone a Dios y se exalta a sí mismo proclamándose como Dios. Gracias, mi hermano. Es decir, un anticristo.
un falso Cristo. Anticristo puede referirse a dos formas de manifestación con relación a Cristo. Un anticristo es alguien que se opone abiertamente a Dios, al Señor, pero también un anticristo es uno que suplanta o trata de suplantar a Cristo. Así que cuando hablamos de anticristos podemos pensar en uno que abiertamente va a hacer oposición al Señor, a alguien que se opone completamente al Señor, pero también alguien que se cree ser el Cristo. Hace poco murió uno de ellos. Hace poco. Cualquiera que se dice ser Cristo es anticristo. Y cualquiera que se opone al Señor es también un anticristo. Juan en su primera carta hace referencia al anticristo, pero a la vez afirma que ya son muchos los anticristos que han salido por el mundo. Así que podemos asegurar que aunque habrá alguien que va a personificar esa maldad, va a personificar esa apostasía, la va a liderar de forma abierta, ya ha habido muchos anticristos por el mundo, dice Juan. Algunos presentándose como Cristo, como Cristo. Jesús dijo, ustedes van a escuchar, miren, allí está el Cristo, no lo crean. O allá está, tampoco lo crean. ¿Ya? Sin embargo, todavía hay cristianos que cuando alguien dice que es el Cristo, se van tras él. El anticristo podrá tener mucha habilidad para pecar, podrá tener mucha habilidad para ejercer la maldad, pero jamás tendrá el poder para transformar la vida de alguien que está en pecado, solamente Cristo. Un anticristo podrá hacer señales y podrá hablar hermoso, pero jamás la palabra del anticristo será como la palabra del Señor Jesucristo, que un día dijo al mar, aplácate, y le dijo al viento, quédate quieto, y se hizo gran bonanza. Jamás un anticristo podrá decirle al corazón atormentado, quédate quieto y sé transformado. Al contrario, traerá más daño, más dolor, más angustia, más maldad, más tragedia. Solamente Cristo puede decir, tus pecados te son perdonados. Anticristo es una palabra derivada del griego, que dije significa alguien que se opone a Cristo o que usurpa su lugar. Se refiere especialmente a un personaje que ha de venir antes de la hora final. En ese sentido, es una persona escatológica, es decir, alguien del final de los tiempos. ¿Cuándo vendrá? No sé. Su advenimiento será acompañado, dice Pablo, de hechos poderosos, señales y falsos milagros. Jesús lo dijo, Jesús lo dijo. En ese día me dirán, pero en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchas maravillas, pero yo les diré, nunca los conocí. Las señales, los milagros no son evidencia contundente de que alguien en realidad actúa en el poder del Señor. Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Versículos 6 y 7, hasta hoy son el problema de interpretación. Y eso se lo vamos a dejar al pastor para que él trate de explicar qué quiere decir eso.
¿Qué o quién lo detiene? Pablo dice que hay algo que lo detiene hasta el presente. Las expresiones lo que lo detiene y quien al presente lo detiene han sido interpretadas de diversas maneras. Algunos las entienden como referencias al gobierno romano de aquel tiempo, que mantenía un régimen de paz y orden, de tal manera que impedía que alguien pudiera sublevarse, que alguien pudiera aparecer como si fuera alguien muy extraordinario. O las refieren al mismo Satanás, otros piensan que se trata del poder de Dios. ¿Quién o qué lo detiene? Es la pregunta que todavía tenemos que formularle a Pablo, ¿qué quiso decir? Y entonces, interpretaciones que se han dado es el Imperio Romano. El Imperio Romano con su ley de paz impedía el avance de alguien que hiciera cosas que van en contra de la misma paz. Otros creen que se refiere al arcángel Miguel, que es el arcángel Miguel el que está impidiendo que este hombre de pecado se manifieste abiertamente aún. Otros dicen que es la ley, que la ley es lo que impide que el hombre de perdición se manifieste abiertamente. Otros creen que es la predicación del Evangelio, que es la predicación del Evangelio lo que detiene que este hombre de perdición se manifieste abiertamente. ¿Ya? No lo sabemos. Así que como Agustín lo afirmó, también nosotros lo afirmamos. Así como eruditos están dudando acerca de qué es lo que Pablo quiso decir, nosotros tenemos que decir, esas son las posibles interpretaciones. Algunos están muy contentos diciendo que fue el Imperio Romano, otros se sienten muy tranquilos diciendo que es la ley, otros se sienten muy tranquilos diciendo que es el arcángel Miguel, otros están tranquilos diciendo lo que impide esto es la acción de la iglesia que predica el reino de Dios e impide que abiertamente el hombre de pecado se manifieste como quiere. De lo que no hay duda, mis hermanas y hermanos, es que a ese hombre sin ley, a ese hijo de pecado, el Señor lo matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Así que no hay ningún problema. Tenemos que recordar, hay una fuerza del mal en el mundo que se opone a Dios y hace todo lo posible por evitar que la gente conozca al Señor. No podemos negarlo. No podemos ocultarlo. Hay una fuerza del mal que actúa, pero la fuerza del Señor es mucho más fuerte, mucho más grande, mucho más poderosa que la fuerza del mal. Por eso podemos vencer el mal con el bien. Y para vencer el mal con el bien tenemos que estar en el que es verdadero, en el que es la vida eterna. Otra verdad maravillosa: no importa que venga el hombre de perdición, no importa que venga el anticristo, no importa que vengan momentos difíciles, no importa que los elementos caigan ardiendo del cielo, no importa, el Señor sigue teniendo el control de todo. Al Señor nada de esto lo agarra por sorpresa, Él tiene el control. Por eso, cuando nos preguntamos ¿y cuándo va a acabarse esto que nos angustia? Tranquilícese, descanse en el Señor. Usted sabe dónde comienzan las cosas, pero no saben dónde termina. El Señor sabe dónde comienza y hacia dónde lo lleva todo. Y el Señor lleva a este mundo y nos lleva a usted y a mí hacia una consumación maravillosa. Cuando Él venga, usted y yo reinaremos con Él para siempre. El triunfo definitivo es del Señor y los suyos disfrutarán de su victoria.
Lo que nos corresponde es vivir como hijos e hijas de Dios, de tal manera que nada nos pueda apartar, separar del Señor Jesucristo y de la salvación que Él nos ha otorgado. Vendrá un día cuando el Señor regrese con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, y todos los que creemos en Él, hayamos muerto o estemos vivos, seremos arrebatados para recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor. Alégrense, regocíjense, tranquilícense, aliéntense con esta esperanza. La victoria es del Cordero y de los que seguimos al Cordero. El anticristo, el falso Cristo, la bestia, el demonio podrá tener poder, pero no podrá jamás derrotar al Cordero, ni a sus hijos, a sus seguidores. La victoria es del Cordero y de los que seguimos al Cordero. En vez de amargarse, en vez de desvelarse preguntándose cuánto daño podrá hacer el anticristo, descanse en el Señor sabiendo que el anticristo ha sido ya derrotado por el poder de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que el Señor siga bendiciendo sus vidas.